Y vamos a ver desde el versículo 16 hasta el versículo 20, que es donde acaba el Evangelio según San Mateo. Mateo 28, versículos 16 al 20, y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias porque nos has hablado y nos permites hablarles a otros de lo que tú haces en nuestras vidas y de la gloria eterna que tienes al manifestarte hacia los hombres y de salvarlos de una manera tan perfecta, tan majestuosa como es tu evangelio. Gracias por mandar a tu Espíritu para que nos ayudes a entender esto y a fortalecernos para poderlo proclamar dentro y fuera de nuestros hogares, dentro y fuera de la iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén. Mis hermanos, pregunta muy básica. ¿Qué es lo que hace un cartero? Entrega cartas. Hasta su nombre lo dice, cartero. Entonces, entrega cartas. Siguiendo esa lógica, ¿qué hace un mensajero? Envía mensajes. Y siguiendo esa lógica, ¿qué hace un mesero? Atiende mesas. Entonces, si tenemos a un cartero que no entrega cartas, si tenemos a un mensajero que no manda mensajes, y si tenemos a un mesero que no atiende mesas, no solamente, mis hermanos, vamos a hablar de un mal cartero, mensajero o mesero, sino uno que sus acciones van por completo en contra de lo que define el título que tiene. Un cartero que no entrega cartas no nada más es un mal cartero, va en contra del hecho tan definitorio y simple que es ser cartero. Y lo mismo podemos decir de mensajero y de mesero. De igual manera, mis hermanos, nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Bueno, la misma palabra te da una pista, algo relacionado a Cristo. Pero ¿qué es lo que está relacionado a Cristo? ¿Qué es lo que hace a un cristiano un cristiano? La Biblia habla de muchas cosas en este aspecto. Un cristiano es cristiano porque es salvado por Cristo, porque es rescatado por Cristo, porque es justificado por Cristo. Y esto produce en el cristiano una reacción, una entrega a Cristo, una obediencia a Cristo, una semejanza a Cristo, y también muy importante, y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que proclama y anuncia a Cristo. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca del deber del creyente de anunciar que, siendo nosotros pecadores, la humanidad en general, y siendo completamente destituidos de la gloria de Dios, se nos es enviado un Salvador, Dios mismo encarnado, a cumplir todo aquello que no podíamos cumplir, que era exigido por Dios en la ley, y que al vivir una vida perfecta y después morir, no nada más por manos humanas, sino el ser masacrado por el Padre mismo, cargando en él el castigo y la retribución que era debida a todo nuestro extravío, y ser cumplido ese precio y resucitar como un sello de que esa muerte cobró todo lo que tenía que cobrar y pagó todo lo que tenía que pagar, y que a través de la fe en ese sacrificio, en lo que llamamos nuestro evangelio, hay salvación, no nada más en esta vida y en la eterna. Eso es lo que hace a un cristiano un cristiano. Entonces, mis hermanos, de todos los textos que hablan acerca del deber del cristiano de anunciar a su Salvador, Mateo 28 es el más importante y probablemente el que sabemos más. Vamos a ver en el estudio de este pasaje, mis hermanos, que un cristiano que no proclama el evangelio ya no nada más es un mal cristiano, sino que directamente atenta contra aquello que define la esencia misma del cristiano. Así de importante es que tú, tanto todos los que están de este lado como los que estamos de este lado, en esta iglesia, en otras alrededor del mundo, sepamos que la esencia misma del cristiano es
predicar a aquel que nos hace cristianos. Mateo 28, mis hermanos, es el final, el punto culminante de un evangelio que en su momento estuvo dirigido originalmente a judíos. Mateo es el libro de todo el Nuevo Testamento, la carta o el evangelio de todo el Nuevo Testamento, que hace más referencias al Antiguo Testamento. ¿Y esto por qué? Porque el propósito de Mateo es enseñarle a los judíos que el carpintero de Nazaret, que empezó a ser famoso y conocido en ese entonces, no nada más era un profeta, no nada más era un maestro, no nada más era alguien especial dentro de la humanidad, sino que ese humano, ese hombre, no nada más era hombre, era Dios encarnado y era el Mesías y Rey tan anhelado por el pueblo judío, que había sido profetizado desde Génesis y todos, pasando por todos y cada uno de los libros, hasta el último de los profetas, siendo anhelado y deseado por el pueblo judío. Ese hombre de Nazaret es el Mesías, es el Rey. Ese es el propósito de Mateo durante todo su escrito del Evangelio según San Mateo. Obviamente, si ese es su propósito, tiene que cerrar el Evangelio de una manera que selle en la intención del evangelista. Esto ocurre después de que Jesús es masacrado en la cruz, después de que resucita, después que se le aparece a sus discípulos. Y en este evangelio relata que lo último que relata es que los 11 discípulos estaban en Galilea, en el monte donde estaba Jesús, eso es el versículo 16, y dice el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Por supuesto que iban a dudar, hermano. Estaban viendo a alguien que fue masacrado en una cruz, que se aseguró, tanto las autoridades romanas como las judías, de que estuviera muerto y bien muerto, y de repente verlo delante de ti, vivo, enseñando, predicando, dando órdenes. Por supuesto que humanamente es razonable que ellos hayan dudado, a pesar de que se les anunció que eso iba a ocurrir. Y entonces viene un versículo, mis hermanos, que de la Gran Comisión es tan importante como el resto de los demás, y sin embargo es un versículo que casi siempre se nos va del contexto cuando hablamos de la Gran Comisión, que es el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, acuérdate que estaban dudando, entonces, ¿qué es lo que va a hacer para que no duden? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando escuchamos de la Gran Comisión, normalmente nos referimos al siguiente versículo, al versículo 19. Id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso es la comisión, nada más. Esa es la comisión, la orden. Pero nosotros a eso le llamamos la Gran Comisión. ¿Pero por qué? Porque es la Gran Comisión. Porque así de grande es quien da la comisión. Y eso es lo que habla el versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Mesías, el Rey, no nada más creó el universo, sino que lo gobierna. Lo gobernó en este momento, lo gobierna ahorita y lo gobernará por toda la eternidad. No es un gobierno espiritual nada más o parcial, o un gobierno que a lo mejor es hasta el final en su segunda venida, cuando ahora sí sea su gobierno de a de veras. No. Él está gobernando ahorita sobre todas y cada una de las cosas que acontece en el mundo. La Gran Comisión es Gran Comisión porque así de grande es el que la comisionó. El Rey del universo es el que nos va a instruir y a ordenar que hagamos conocido su nombre. Y aquí viene algunas preguntas que me regocijo cada vez que me las hacen, porque normalmente me las hacen en un contexto de duda, de malicia, de intentar regresar de una manera lógica lo que la misma Biblia habla acerca de Dios. Dos preguntas. La primera es, bueno, ¿y si Él es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, por qué no Él mismo anuncia su mensaje? Porque pues, Él es el Rey del universo. ¿Por qué nosotros tenemos que anunciar su mensaje? Normalmente esta pregunta es hasta cierto punto con malicia, con una intención de querer disminuir el deber del cristiano de anunciarle, y la respuesta es muy sencilla: por gracia. Desde que el pecado entró en el mundo, en Génesis, Dios ha hecho manifiesto su carácter y el deseo de reconciliarse con la humanidad y de recuperar la relación que estaba fracturada y que alguna vez fue una sola, el reino de los cielos estando en la tierra. Eso se perdió en cuanto el pecado entró.
Pero Dios ha dejado a lo largo de toda la historia de la redención muestras y atisbos de que Él quiere dejar su reino en la tierra y que en algún momento, en la eternidad futura, ya no va a haber esta división del mundo y el reino de los cielos, sino que nuevamente todo será unificado y para siempre. Al principio lo hizo a través del tabernáculo que vemos en el Pentateuco, esta visión de la gloria de Dios en el lugar santísimo y la instrucción al pueblo de Israel de que armen un lugar y un santuario especial que estaba ubicado en medio del campamento, pero que simbolizaba que Dios habita en su pueblo. Sin embargo, no todos podían entrar al tabernáculo y mucho menos al lugar santísimo. Más adelante, esto cobró un significado aún mayor cuando se le deja a Salomón la construcción del templo en la capital de la tierra prometida, Jerusalén, en el lugar más especial de todos. Es construido, igual simbolizando el deseo de Dios de morar en su pueblo, el templo de Salomón, que también tenía lugar santo, lugar santísimo, y donde ahí se mostraba la gloria de Dios. De igual manera, no cualquiera podía entrar. Y entonces viene el cumplimiento de los tiempos. Por eso es que el Evangelio según San Marcos, en sus primeros versículos, empieza que el tiempo se ha cumplido y que el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora esta visión del tabernáculo inaccesible, que solamente era accesible una vez al año por el sumo sacerdote, ahora estaba morando entre cada uno de los hombres a través del Mesías encarnado, a través de Jesús. Vino, se introdujo en el tiempo, adoptó nuestra naturaleza y vivió con nosotros para precisamente cumplir el propósito de salvación. Él muere y asciende. Y entonces podríamos decir, pero se supone que el reino de los cielos ya llegó, pero ya se volvió a ir, ya ascendió. Jesús ya no está físicamente, materialmente en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que entonces el reino de los cielos vino un rato y después se fue y va a volver a venir? No. La iglesia, cada uno de los creyentes, es la manifestación visible y tangible del reino de los cielos en la tierra. El mundo no sabe el privilegio que tiene el simple hecho de que los cristianos no sean arrebatados en el momento en el que creen. Por eso es que Cristo le llama a la iglesia la sal y la luz del mundo, porque una de las misiones de la iglesia es evitar que el mundo caiga en tinieblas, por eso somos luz, y que el mundo se vaya completamente a la putrefacción, por eso somos sal. Entonces, el cristiano tiene el deber de anunciar el evangelio, le es dada la orden por gracia, por privilegio, un privilegio que ninguna otra criatura tiene. Los ángeles no tienen ese privilegio, las piedras, los animales no tienen ese privilegio. Solamente al creyente le es dada la enorme, enorme gracia de dar a conocer al Dios que se reveló en las Escrituras. Esa es la primera pregunta que podría salir, una pregunta hasta cierto punto necia, de bueno, si Él es el Rey, ¿por qué Él no se anuncia a sí mismo? Uno, ya lo hizo a través de la Biblia y a través del Mesías que Él mandó. Sería también una burla ante el carácter de Dios decir que su revelación no fue suficiente. Pero también activamente la iglesia lo proclama porque se le es dado el privilegio y la gracia de ser los portadores de la palabra, los heraldos del Rey, como dice el apóstol Pablo, embajadores. Y por eso es que rogamos a un mundo que se muere en el pecado, que se reconcilien con Dios. La segunda pregunta necia que viene de esta declaración del reinado del Mesías es, bueno, pero si entonces Él tiene el control de todas las cosas, si Él es el Rey del universo, si Él controla cada aspecto de la existencia, ¿cómo es que es posible que exista la maldad en el mundo? ¿Cómo es posible que haya homicidas? ¿Cómo es posible que haya secuestradores e innumerables males del que tú y yo podemos ser testigos día a día? Pues si Dios es Dios y si Dios es tan bueno y si es tan rey, ¿por qué permite la existencia de todos estos males? Nuevamente, la respuesta es por gracia. Porque Dios se expresa a sí mismo como un Dios paciente. Porque nosotros estamos tan habituados a nuestra naturaleza pecaminosa que los pecados, entre comillas, comunes y frecuentes, les bajamos su intensidad y creemos que es parte normal de la existencia. Hasta tenemos un título de las mentiras blancas. Cuando el más mínimo pecado violenta por completo la santidad de Dios. El más mínimo pecado, la más mínima desviación del carácter perfecto de Dios
nos hace merecedores de la totalidad de su retribución y de su ira por siempre en el infierno. Dios no es 99% santo, es 100% santo. Por lo tanto, si Dios tomara la decisión de no permitir pacientemente por un poco de tiempo la existencia, no nada más del mal como una entidad ahí etérea que está en algún lado, no, la existencia del malvado, ni tú ni yo estaríamos vivos hoy en día. Y ni nuestros papás, ni nuestros abuelos, ni los abuelos de ellos, y el ser humano hubiera dejado de existir desde hace muchísimos años. Pero Dios decidió ser paciente con el pecado, darse a conocer a su creación y darle la oportunidad de reconciliarse. Por eso es que hoy existen personas malvadas, porque Dios está teniendo paciencia para que puedan escuchar el evangelio de parte de la iglesia a la que les es encomendada la gran comisión. Esta paciencia no es eterna. Va a haber un momento en el que se cumpla el tiempo y entonces todos los seres humanos, todos los muertos, grandes y pequeños, estarán delante del trono de aquel que gobierna las naciones con vara de hierro y serán juntados y serán separados en dos grupos. Algunos, por gracia y misericordia, serán invitados a la gloria eterna, pero la otra parte será desechada y enviada a la ira y al fuego eterno. Pero ese tiempo no es ahora. Mientras haya personas que respiren, que su corazón lata, hay tiempo. Hay tiempo. Todavía no llega ese día final de retribución. La predicación del evangelio es algo exclusivo de esta parte de la existencia y de la historia de la redención. Cuando estés delante de Él por la eternidad y para siempre, ya no va a haber predicación del evangelio, porque ya se habrá cumplido el propósito, porque ya no es necesario. Solamente aquí y en esta vida te es dada esta oportunidad que los ángeles, tan majestuosos como los ves descritos en varias partes de la Biblia, no tienen. Tú sí tienes ese privilegio. Y sin embargo, es una de las disciplinas más descuidadas en el creyente. Prediquemos el evangelio. La gran comisión es gran comisión porque aquel que nos la comisionó tiene toda potestad, no nada más en el cielo, sino en la tierra. Él es rey, ha sido rey, sigue siendo rey y será rey por siempre. Y entonces vamos a hablar ahora sí de la gran comisión, ya que tenemos este panorama de aquel que gobierna nuestras vidas. Lo ames o lo detestes, Dios gobierna tu vida. Por tanto, ya que Jesús es Jesús, por tanto, id. Es una palabra de dos letras, id, y tiene tantas implicaciones a lo largo de toda la escritura y tiene tantas implicaciones o debería tener tantas implicaciones en hoy nosotros que podríamos pasar el resto de la predicación solamente con esta palabra. Tenemos mucho que abarcar, no vamos a hacerlo, pero id. Para empezar, es una orden. Tienes que ir, tienes que moverte de tu lugar, tienes que geográficamente entrar a la hostilidad de un mundo que no nada más te va a odiar a ti por anunciar este mensaje, sino que principalmente odia a Dios, aborrece su santidad y vas a tener que entrar con el riesgo que eso involucra, con la valentía que eso requiere para que presentes el mensaje del evangelio. Si has invitado a personas a la iglesia que escuchan la palabra, gracias a Dios y gloria a Dios, pero eso no es la gran comisión. Si invitas a gente a tomar un café a tu casa para que les anuncies el evangelio, gracias a Dios, pero eso no es la gran comisión. La gran comisión es id, ve. El ejemplo por excelencia de cuando Dios hablaba de esta manera con individuos y de la importancia de el ir a los inconversos, lo podemos ver en todos los profetas del Antiguo Testamento, en todos. Y quiero que veamos algunos ejemplos. Vámonos al Antiguo Testamento y vamos primero a ver el llamamiento del profeta Jeremías. Por lo tanto, vamos a ver Jeremías capítulo 1 y dice el versículo 17. Jeremías 1:17. Después de que Dios se le revela visiblemente y audiblemente a Jeremías, le dice:
pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Se le dijo que se levantara y que les hablara. Entonces, ahí tenemos a uno. Vámonos con el siguiente. Vámonos con el profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2. En el capítulo 1 se describe una visión gloriosa del trono de Dios que tiene Ezequiel, y después que termina la descripción de esta visión es que viene el capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel, y Dios, que está precisamente manifestándose en esta visión, dice el versículo 1 de capítulo 2: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel y Jeremías fueron profetas con mensajes sumamente recios, duros, difíciles para el pueblo de Israel. Tuvieron demasiada oposición. De hecho, me atrevería a decir que si le aplicáramos los criterios humanos de éxito a Jeremías en particular, Jeremías es el hombre de toda la Biblia más fracasado que existe. Él no alcanzó a ver prácticamente nada de fruto más que pura hostilidad y persecución de todo lo que Dios le ordenó. Y sin embargo, a él fue al que se le dijo que vaya y que no temiera, porque él estaba delante de él. A él es el que se le prometió que Jehová estaba con él como poderoso gigante. A él es el que se le fortaleció, pero que no cosechó nada. Nosotros no somos enviados al mundo a predicar el evangelio esperando obtener necesariamente, porque a veces sí las va a haber, y esto también es gracia sobre gracia, experiencias buenas al predicar el evangelio. Porque en primera, a lo mejor nosotros sentiremos el rechazo, pero últimamente el rechazo es al Dios que nos está enviando. Y ahorita vamos a ver también más adelante en la Gran Comisión de dónde extrae el cristiano para enfrentarse a toda una generación que es hostil ante Dios. Ahora, el problema, mi hermano, no es tanto, bueno, sí es tanto, pero es más complejo que eso. No es tanto que no prediques el evangelio o que no anuncies a Cristo. El problema es por qué no está pasando eso en ti. Porque el cristiano que no proclama el evangelio es un cristiano que no desea proclamar el evangelio. Y podríamos decir y empezarnos a justificar, no, es que yo sí quiero, pero pues es que no sé o no se me da. Si lo deseáramos lo suficiente, lo haríamos. O si no, ponte en contraste cuando pecamos. Ahí sí no decimos, no, es que yo no sé pecar, Cuando pecamos, el creyente cuando peca es porque desea pecar, y lo desea tanto que voluntariamente neutraliza todo lo que conoce acerca de la Biblia y peca. ¿Por qué no aplicar ese deseo tan ferviente para predicar el evangelio? Y el problema es la no existencia del deseo de predicar el evangelio. Vamos a poner el último ejemplo de los profetas. Debes de saber que todos los profetas fueron llamados de esta manera, de manera muy parecida, y todos inmediatamente cumplieron y fueron. Solamente hubo uno que no lo cumplió y que a lo mejor no fue inmediato, pero de todas maneras lo terminó haciendo. ¿Quién es ese? Lo has escuchado, Jonás. Y lo que le pasó a Jonás por intentar rebelarse ante el mandamiento de id, y finalmente fue. Porque no sé si te lo has puesto a pensar, hermano, seguramente no. ¿Qué tal si la aflicción y la calamidad que hoy enfrentas en tu vida, qué tal si no nada más es de a gratis? ¿Qué tal si viene a consecuencia del desobedecer el id? Interesante. Pero no vamos a hablar de Jonás, vamos a hablar de Isaías. Quiero que veas de una manera más material que lo alarmante que es que en nosotros no esté ocurriendo el deseo de ir. Es Isaías capítulo 6, que es el capítulo que habla acerca del llamamiento del profeta Isaías. Dice el versículo 8 de Isaías 6:
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Este es un poco diferente porque aquí Dios mismo abre la pregunta: ¿a quién enviaremos? ¿Y qué fue lo que pasó con Isaías? Vio hacia los lados, se hizo así como que no, es que no puedo, es que no sé. Envíame a mí, el deseo y el anhelo de ser él el enviado de Dios. ¿Qué fue lo que provocó que este hombre dijera de una manera tan apasionada, tan real, tan contundente, que él necesitaba en ese momento obedecer el mandato de id? Los versículos previos te lo dicen. Dice el versículo 1 del capítulo 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto fue lo que pasó, que Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A la visión gloriosa del trono de Dios? Sí, en parte, pero tú podrás decir: a mí nunca se me ha parecido así Dios, por eso es que a lo mejor no quieres ir. Ahí el problema, porque si estás pensando así, quiere decir que entonces no has estudiado tu Biblia. Particularmente la epístola a los Hebreos habla que la visión más plena, más concreta, más resplandeciente, majestuosa, aún más que esto que estás viendo aquí en el capítulo 6 que vio Isaías, es la revelación de Jesús encarnado y la palabra que habla de él. Isaías, Jeremías, Ezequiel no tenían lo que tú tienes ahorita en tus manos. Ellos nunca vieron la revelación completa del evangelio. Jesús, todavía faltaban varios siglos para que él viniera, y contigo él ya vino. ¿Qué quiere decir? Que la visión que tú tienes acerca de Dios hoy en día es muchísimo más completa y majestuosa que la que está apareciendo aquí en Isaías. Entonces, Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, porque tuvo una visión de Dios. Tú tienes una visión aún mejor. Y la otra, ¿qué es lo que sucede con el serafín? Toma una brasa y le dice: tu pecado te es quitado. El cristiano, eso es lo que define a un cristiano, es aquel que ha visto al Dios de la Biblia y al cual se le ha sido quitado el pecado. Por lo tanto, es necesario que el deseo y el anhelo del cristiano sea decir: heme aquí, envíame a mí. Si esto no está pasando, entonces o tu pecado no ha sido quitado y por lo tanto no has tenido una visión clara de quién es Dios. Y por lo tanto deja de llamarte cristiano. Imagínate cuál sería la actitud de Dios de aquel que se hace llamar su hijo sin serlo. Estás usurpando un título y un privilegio que les es dado a pocos y que involucra demasiado. El evangelio no cuesta nada porque Dios puso todo y Él pagó el precio. Pero en la vida práctica, una vez que eres llamado, te va a costar todo. Amistades, familia, comodidad, placer, descanso, te va a costar todo. Porque aquellos que proclaman el evangelio tienen una visión clara de aquel que los salvó y de la forma tan gloriosa que les quitó el pecado. El cristiano, mis hermanos, no es llamado a estar encerrado en su casa, recibiendo y soportando la aflicción y esperando que el día de mañana sea mejor. Y que a lo mejor mañana este problema no va a estar. Y que a lo mejor dentro de 2 días va a estar mejor la situación. El cristiano no está llamado para esconderse. La aflicción es usada por Dios para mostrarnos cuán rica es su misericordia, cómo podemos seguir siendo conformados a su imagen y cómo podemos proclamarle mejor. El cristiano no se esconde, el cristiano va, id y haced discípulos.
id y haced discípulos. Regresemos a Mateo, mis hermanos, Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el siglo XIX surgió un ministro en Estados Unidos que actualmente tiene un impacto profundísimo en el cristianismo y que actualmente seguramente de manera directa o indirecta ha impactado tu vida, no necesariamente de una forma buena, y a lo mejor nunca habías escuchado su nombre. Este hombre ya falleció hace mucho tiempo, Carlos Finney. Él empezó una corriente dentro del cristianismo en el cual la predicación del evangelio estaba más orientada a obtener una respuesta manipulada de su auditorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en la que él hablaba, su oratoria, el contexto en el que daba su mensaje era muy útil para causar una manipulación en su auditorio y por lo tanto obtener una respuesta de su predicación. Tú, directa o indirectamente, has tenido influencia de esto. ¿Por qué? Si tú hoy te consideras salvo, hermano, piensa en la respuesta de esta pregunta. Si estuvieras delante de Dios y te preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo?, ¿qué le responderías? ¿Cuál sería tu respuesta? Charles Finney instauró algo que actualmente se le conoce como el decisionismo. ¿Qué es el decisionismo? Es algo peligroso. Si tu respuesta a la pregunta que Dios te haría de ¿por qué te debería dejar entrar al cielo?, empieza con primera persona, eres parte del decisionismo. Porque yo decidí, porque yo creí, porque un día yo escuché, porque un día yo sentí, porque un día así fue y yo fui y yo dije. Si empieza en primer persona tu respuesta, estás en el peligro del decisionismo. ¿A qué me refiero con todo esto, mis hermanos? Hubo un momento en la historia de la iglesia de los últimos siglos que se empezó a manipular la predicación con música, con luces, hasta la forma de hablar del predicador, para que en el momento en el que yo te preguntara, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador?, estuvieras tan conmovido, estuvieras tan triste, tan alegre, algo emocional, que de ahí detonara un levantamiento de manos y un repetir la oración después de mí. Ahora, algunos de ustedes podrán decir, oye, pero es que yo realmente así fue como Dios me salvó. Gloria a Dios, pero no fuiste salvo por esto, fuiste salvo a pesar de eso. Porque entonces, mis hermanos, si se aplicara ese principio y si fuera bíblico, pues entonces no nada más, mejor vamos a cambiar el método. Vamos a poner aquí una sala de torturas y les ponemos carbón caliente a las personas de allá afuera y les decimos, vamos a quitar el carbón hasta que digas que aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, como sus emociones y su cuerpo está manipulado por un carbón caliente, lo van a decir. Y no podemos decir de, soy el mejor evangelista porque todos dijeron que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. ¿A qué me refiero con todo esto, hermano? Haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El predicar el evangelio conlleva una gran responsabilidad porque automáticamente cuando tú te acercas a un inconverso y manifiestas el mensaje aquí, adquieres una gran responsabilidad, prácticamente como si estuvieras adoptando a alguien. No nada más se trata de lanzar dimes y diretes y lo que salga de eso, y si lo recibió bien y si no lo recibió también, y nunca vuelvo a ver a esa persona. No, requiere que entregues tiempo, esfuerzo, energía, corazón a los inconversos. La predicación del evangelio no requiere que hagamos show, no requiere que hagamos espectáculo, requiere que tengamos un amor y compasión profunda por los no alcanzados, por los perdidos. Cuando he escuchado acerca de la predicación del evangelio, había escuchado muchas cosas como que se tiene que predicar fielmente, y eso es correcto. Tenemos que predicar al Dios que está aquí. Si yo tengo un mejor amigo que su color favorito es el azul y voy con todas las personas diciendo que su color favorito es el amarillo, ¿cuál va a ser su reacción cuando él sepa que él en confianza me reveló de una manera completa y directa que su color favorito es el azul y que yo sin embargo salgo y digo que su color favorito es el amarillo? Imagínate la reacción de Dios cuando te reveló su carácter de una manera fiel y vas y anuncias a un Dios que no es el de la Biblia. Entonces la predicación tiene que ser fiel.
La predicación tiene que ser con valentía, y con eso vamos a cerrar la predicación del día de hoy. ¿Por qué con valentía? Pero cuando empecé en mi andar cristiano a conocer misioneros, hombres y mujeres que han sacrificado muchas cosas dentro de su vida para la predicación del evangelio, y que a veces es un misterio de cómo es que pueden renunciar a tanto, es porque entendí un aspecto de la predicación del evangelio que hasta la fecha no puedo dejar de meditar constantemente en eso. ¿Cuál es? La predicación del evangelio es urgente. El evangelio se predica con urgencia, casi con desesperación, porque hay un mundo allá afuera que está pereciendo y que no se van a una situación intermedia, no van a una especie de nada espiritual, van directamente hacia la ira de Dios. Piénsalo, todas y cada una de estas sillas que están vacías es potencialmente alguien allá afuera que va a perecer el peor de los destinos si no les avisamos que Cristo vino, que murió, vivió de una manera perfecta, murió y resucitó al tercer día para ofrecer perdón de pecados. El evangelio se predica de manera urgente, haciendo discípulos, acompañándolos. Desde que empezamos a anunciarles quién es Dios y lo que está aquí en la Biblia, hasta poderlos presentar de manera íntegra, aunque sea en una congregación madura que los sigue edificando en la fe. Y aún así no se acaba nuestra responsabilidad. ¿Cómo se llamaba Pablo a sí mismo de aquellos a los que les había predicado el evangelio? Les decía que era su padre espiritual. No nada más es levantar manos. Ahora mi vida está por siempre atada a aquellos a los que les predico el evangelio. Y la extensión, la repercusión de nuestra predicación del evangelio es totalmente fuera de lo que podemos razonar. Un ejemplo rápido y personal. Tengo la bendición de que mis papás son creyentes. Actualmente mi papá funge como predicador y sirve de una manera excelente en su iglesia. Mis abuelos también. Hemos tenido la oportunidad de servir y conocer a muchas personas dentro de la fe. Y todo esto empezó, o al menos hasta donde yo tengo el registro, por la predicación de un hombre que nunca conocí, la voy a conocer en muchos años, de alguien que solamente conozco como el tío Adrián. El tío Adrián era un tío de mi abuelo que en un momento de suma necesidad obedeció el mandato de id. Y con todo lo que implicaba y todo el rechazo que recibió en su momento de mi abuelo, le presentó y le predicó el evangelio. Eventualmente eso dio como fruto que mi abuelo creyera. Y por un hombre que yo no conozco, y lo voy a conocer hasta que el Señor nos lleve, es que hoy mi hija puede conocer quién es Dios. Porque el tío Adrián obedeció el mandato de id. La repercusión de nuestra predicación del evangelio no nada más es el hoy y el ahorita. Tiene repercusión hacia adelante y muy hacia adelante. Es un árbol que crece y por eso es que la Biblia utiliza mucho el recurso de los árboles y del fruto para hablar del evangelio. Porque no es una obra vacía, no es una obra sin sentido, no nada más es ser mártires por ser mártires. Entonces, mis hermanos, la predicación del evangelio sí es hablar con valentía, pero hablar con urgencia y comprometer nuestra vida a la vida de los no alcanzados. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La enseñanza del evangelio, mis hermanos, es un mandato. Tenemos que ordenarlo. No todos los cristianos tienen el privilegio de estar delante de un púlpito, pero el mandamiento de la predicación del evangelio es universal. Todos los que estamos aquí porque alguien decidió ver este mandamiento y fue cuando se le dijo, id. Todos estamos aquí por eso. Alguien en algún momento de la historia. Hermanos, hemos sido recipientes de una cantidad inmensa de amor, de misericordia, de compasión por el Dios del universo. ¿Cómo va a ser lógico que de nosotros no pueda surgir el mismo amor y compasión por aquellos que no conocen de Dios? Tenemos que ser sinceros, terrenalmente la predicación del evangelio no se siente bien. Ser rechazado no se siente bien. El miedo, los nervios, la preocupación, el qué dirán de predicar el evangelio es real. Sí sucede eso en nuestros corazones, sí es auténtico, pero no es justificación.
¿Por qué no es justificación? La segunda parte del versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ayer en el estudio de varones hablamos precisamente de Proverbios 15, que es un capítulo de la Biblia que habla mucho acerca de cómo todo está delante de Dios. Cuando tú predicas el evangelio o lo dejas de predicar, tu principal auditorio no es el inconverso. A lo mejor es al que físicamente se lo estás declarando a él, pero no es el inconverso. Tu principal público es Dios mismo. Por eso Pablo en 2 Corintios dice que cuando él predica lo está haciendo como delante de Dios y como de parte de Dios. Cada vez que predicas el evangelio, lo estás haciendo delante de Dios y de parte de Dios. No solo eso es un privilegio, también produce mucha responsabilidad, mucha carga de seguirse preparando, de seguir estudiando. El estudio de la Biblia no nada más es para ver qué yo obtengo, cómo yo soluciono mis problemas, cómo yo siento mejor mi corazón. Nosotros no somos los protagonistas principales de nuestra propia historia. Estamos siendo dejados en este mundo con un propósito y con una misión de id y hacer discípulos. Él es el que está con nosotros. En la predicación, hermanos, vivimos en un mundo que se enseña, que tenemos una cantidad abrumadora de gente escuchando, proclamando, creyendo y poniendo su confianza en un montón de sandeces. Esa palabra se escucha fuerte, pero es una palabra bíblica y ayer la vimos precisamente en el estudio de varones, está ahí en Proverbios 15, que es una sandez, algo que primero no tiene sentido, que es ilógico, y dos, que es inoportuno o que es molesto. Esa es una sandez. Tenemos una cantidad abrumadora de personas creyendo que las piedras solucionan los problemas espirituales, que las plantas lo hacen, que verte al espejo y repetir cosas solucionan tus problemas espirituales. Hermanos, vemos la Biblia y vemos el poder de Dios para salvación en todo aquel que cree, y a ellos no les da miedo creer y decir y anunciar y poner en sus redes sociales eso, hermanos. A ellos no les da miedo, y eso que son tonterías. El que creó el universo, el que gobierna todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, en la vida de todos los seres humanos, Él es el que en este momento está prometiendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos está ordenando Dios a ir por nuestra propia cuenta y hazle como puedas. Él está ordenándonos a ir diciéndonos qué es lo que tenemos que decir y con el respaldo de aquel que escribió lo que tenemos que decir. Las razones que da la Biblia para que el creyente manifieste la gloria de Dios, sí, en una parte con su testimonio, pero no nada más representando lo que Dios ordenó, sino de su boca profesando lo que Dios dijo, son abrumadoras, hermanos. Realmente es entendible el miedo, el temor, la inseguridad de predicar el evangelio humanamente hablando, pero no es justificable. Hermanos, a manera de conclusión, la gran comisión es el motivo de tu sola existencia. Tú solamente estás en este mundo para glorificar a Dios, y no glorificar a Dios bajo tus propios términos, sino bajo los que Él lo dijo. Sí, a través de la obediencia, de la santidad, de la congregación, sí, definitivamente, pero no es el todo. Fuiste dejado para pelear una guerra. Por eso es que el evangelio, y si tomas en serio este libro, es que vas a enfrentar muchas adversidades, porque tu existencia y tu salvación no está escondida en lo que está aquí en este mundo, está escondida en Cristo y para siempre. Y por eso es que la pelea del cristiano es fuera de la iglesia, es en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en todos los lugares donde haya almas no alcanzadas. Ahí es nuestro lugar de combate, y nos tenemos que entregar a esta lucha de una manera sincera, consciente de lo que eso implica para nuestras vidas y para los demás. Esta es la realidad del por qué Dios nos deja en esta tierra, no para escondernos. La vida es terrible, la aflicción es real, pero todo es por y para la gloria de Dios, porque nos es dado como portadores, como heraldos, una carta que mandar, un mensaje que entregar, una mesa a la cual servir. Y todo es por su gracia y para su gloria. Mis hermanos, amada iglesia, el Rey ya viene,
id y haced discípulos. Oremos. Señor Padre bendito, muchas gracias. Gracias porque nos salvaste. Gracias porque nos haces amar tu palabra, porque nos haces anhelarla. Padre, el día de hoy te pedimos valentía, te pedimos conocimiento, te pedimos denuedo para poder salir de aquí y entregarnos a un mundo que te aborrece, pero que a la vez te necesita con urgencia, con fidelidad. Ayúdanos a nosotros tomar con mucha solemnidad, con mucha reverencia, el importante llamado que nos das de portar tu palabra y de anunciarla en lugares donde tu estandarte no ondea, donde no eres amado como mereces ser amado, y danos la luz para saber que no podemos descansar, que no podemos bajar las manos ni agachar la cabeza hasta que tu nombre no ondee y hasta que tu nombre no sea amado en todo el mundo. Ayúdanos a aportar esta verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones durante la semana, y te agradecemos por el tiempo tan precioso que nos das de meditar en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios.